Hola, bienvenidos a todas y todas al primer evento de Aliabás, conformado por la Fundación Vasculitis Chile, comandada por Jimena Romo, y por Vasculitis Sistémicas Méxicas, que preside Velvet Sánchez. Sean bienvenidos a este foro de información sobre vasculitis. Les cedo la palabra a Jimena y a Velvet, quienes le darán la bienvenida. Adelante, por favor. Comienza tú, Velvet, si quieres. Ok, les voy a compartir pantalla. Bueno, primero que todo, qué bueno que estén acá y para nosotros bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. A nombre de la Alianza por las Vasculitis, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro primer evento. Mi nombre es Velvet Sánchez Saavedra, yo presido la Asociación de Vasculitis Sistémicas México y les vamos a hablar un poquito de la Alianza. ¿Cómo surge Aliabás? Nos conocimos hace alrededor de 15 años en el camino de las vasculitis. En aquel entonces, la única fuente de información en español era el Grupo de Vasculitis Chile. Posteriormente, se formaría el Grupo de Vasculitis Sistémicas México y con los años, ambas agrupaciones se constituirían legalmente, lo cual fue logrado con el apoyo de los pacientes, familiares y la orientación de los médicos especialistas. Hoy en día, en un mundo cada vez más complejo y cambiante, resulta indispensable trabajar de manera colaborativa. Para ello es indispensable que estemos legalmente constituidos. A lo largo de todos estos años, hemos logrado conocer las necesidades y los desafíos de ser un paciente con vasculitis en cada uno de nuestros países de origen, en este caso Chile y México. Sabemos cuáles son las áreas que requieren atención y buscamos trabajar en las necesidades comunes para lograr un mayor impacto en el mundo. Es por ello que este año hemos decidido reunir nuestros esfuerzos y crear una alianza con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la existencia de las vasculitis, las necesidades y los desafíos que vivimos día con día, ya sea como pacientes, como familiares, como especialistas de la salud, como cuidadores o amigos. Hoy les presentamos a Aliabás, la Alianza por las Vasculitis. Cedo la palabra a Jimena Romo para que les hable un poquito de los objetivos de la Alianza. Adelante, Jimena. Gracias, Velvet. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Jimena Romo y soy la presidenta y fundadora de la Fundación Vasculitis Chile. Y bueno, como dice Velvet, decidimos hacer esta alianza para hacer un trabajo que abarque una mayor área. Dentro de los objetivos que tiene Aliabás es promover la adecuada y oportuna atención, detección y tratamiento de las vasculitis, dar visibilidad a las vasculitis, fomentar la difusión y estandarización de la información veraz sobre las vasculitis, promover la formación de profesionales de salud en vasculitis, difusión del conocimiento científico de las vasculitis, crear un espacio de trabajo e intercambio, reflexión y convivencia entre quienes viven cercanos a la vasculitis. Promover el trabajo conjunto entre pacientes, familiares, cuidadores y profesionales de la salud. Este es nuestro equipo de trabajo, que por el momento lo conformamos Velvet y yo. Esperamos que les sirva mucho lo que hoy día vamos a aprender todos juntos con los profesionales invitados. Muchas gracias. ¿Sigo yo? ¿Sí? La quitaste. Bueno, en la última diapositiva ustedes vieron las redes sociales de ambas asociaciones, de Fundación Vasculitis Chile y de Vasculitis Sistémicas México, desde donde se está transmitiendo en Facebook Live este evento. Vamos a tener 3 ponencias el día de hoy. La primera, conociendo las vasculitis primarias.
Tendremos una sesión de preguntas y respuestas, un breve receso para volver con la segunda ponencia de nutrición. De igual manera, pregunta-respuesta y cerraríamos con una tercera ponencia de kinesiología, para lo cual estaremos presentando a los diferentes ponentes, ¿no? En la primera ponencia, que estará impartida por la doctora Azalia Saraí Rojas Domínguez, conociendo las vasculitis primarias. La doctora Azalia es médico internista, reumatólogo con alta especialidad en vasculitis sistémicas primarias en el INE, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México. Tiene una estancia formativa en el Hospital General de Madrid, España. Es miembro del Colegio Mexicano de Reumatología. También es miembro activo del PANLA, que es la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, para lo cual estaremos en unos minutos haciendo la presencia de ella y nos platicará de esta información. Entonces, en un minuto le vamos a brindar a ella el control de la señal para que nos pueda hacer su presentación. Bienvenidos de nuevo. Ok. Vamos a ver. Venía una pregunta que decía de adyuvantes. De una vez la voy contestando, porque no tiene nada que ver con las vasculitis sistémicas primarias. Los adyuvantes son sustancias que se colocan en los pacientes, es decir, son sustancias modelantes. Puede ser desde biopolímeros hasta aceite de motor, aceite de bebé. Son sustancias ajenas al cuerpo y que obviamente los engañan a los pacientes diciéndoles que es colágeno, de que es ácido hialurónico, y en realidad pues no, son cosas totalmente diferentes, y eso puede producir ciertas reacciones como si el paciente tuviera artritis reumatoide o lupus, ¿vale? Y bueno, ya estamos aquí, voy a empezar a presentar, conociendo las vasculitis. Y bueno, acerca de mí, ya muchos me conocen en las redes sociales, yo estoy como Azalia Rojas Reuma y soy parte de PANLAR. De hecho, ahorita soy la líder de PANLAR Joven y esperemos próximamente estar dentro del PANLAR de los grandes, de los adultos. Y bueno, el objetivo de esta plática es describir las principales características clínicas de las vasculitis, identificar de manera oportuna para que los pacientes vayan con su reumatólogo. Si les checan algunos de los síntomas que voy mencionando, pues obviamente ir de manera oportuna con el reuma. Como definición, ¿qué va a ser? Las vasculitis sistémicas primarias o vasculitis como tal es un grupo extenso de enfermedades que se van a caracterizar. ¿Por qué? Porque va a haber inflamación y va a haber destrucción de los vasos sanguíneos. Eso se refiere con necrosis. Necrosis es destrucción total del vaso sanguíneo. Es una condición patológica e inflamatoria que ocasiona esta destrucción. Puede haber, como se ve aquí en la imagen, arriba es un vaso sanguíneo sano y abajo está afectado. Si se fijan, está tortuoso, cambia de manera significativa la anatomía, y inclusive en algunos pacientes se forman aneurismas, que de hecho vamos a ir viendo en una vasculitis que es la PAN, se van a formar estos aneurismas. Y bueno, la clasificación, que de hecho ya sí he visto que la han puesto en el de vasculitis sistémicas México. Esta es la clasificación que quedó la más reciente, ya es viejita, del 2012, es la clasificación de Chapel Hill, y ustedes ven que es un vaso sanguíneo que se va a dividir dependiendo del volumen, o más bien del tamaño del vaso sanguíneo. Hay vasculitis que van a afectar a los grandes vasos, decimos nosotros, que son dos, principalmente el Takayasu y la arteritis de células gigantes, y las de mediano vaso, que es la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, que afecta a los niños. Y ya después nos vamos con las vasculitis de pequeño vaso, que ahí sí pueden estar clasificadas de manera diferente por complejos inmunes, o las asociadas a ANCAS, que si se fijan pueden ir desde mediano a pequeño vasito. Y estas, las asociadas a ANCA, que es prácticamente el fuerte de esta plática, es la poliangitis microscópica, la granulomatosis eosinofílica con poliangitis y la GPA, en este caso antes llamada de Wegener, que ya de hecho ya se recomienda que no
se diga de esa manera, porque Wegener era un médico nazi y probablemente sí estuvo experimentando con muchos pacientes. Y bueno, vamos a ver la epidemiología. La vasculitis más frecuente es la arteritis de células gigantes. La incidencia, que si ustedes se fijan, es de 10 a 20 casos por cada 100,000. En nuestro medio, o sea, aquí Latinoamérica, vamos a ver que van a ser las asociadas a ANCAS. En Europa va a ser las de células gigantes. De hecho, yo cuando estuve allá rotando, vi muchos pacientes que tenían arteritis de células gigantes, pero en México es rarísima. La incidencia de los ANCAS, si se fijan, va a ser de 11.9 por millón en Suecia a 0.5 millón en Perú, y la prevalencia 160 por millón en Suecia a 2.3 millones en Japón. De hecho, es muy frecuente en Japón, sobre todo por el antecedente de los terremotos. Vamos a ver después que hay ciertos factores asociados. Y ese es un mapa mundial en donde se muestran las vasculitis tal cual, y si se fijan, el Wegener, que les decía que es la GPA, que esté en rojo, va a estar en Europa, es más frecuente, sobre todo entre más alto sea el país. La poliangitis microscópica es menos frecuente. Sin embargo, si se fijan, el Behçet, que está en amarillo, esa es una vasculitis que es muy frecuente en Europa, sobre todo en España. Ahí me tocó ver muchos pacientes que por lo de la ruta de la seda, esa es como la extensión de esa vasculitis. Y el Churg-Strauss, que es el GEPA, la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, ahí es menos frecuente. Y si se fijan, en Australia es del 12 al 22%. Así que vamos a ir viendo que la distribución por diferentes países es diferente. En México no tenemos una como tal, faltan más estudios. El doctor Luis Felipe Flores tiene ahí su corte de pacientes, pero todavía falta indagar cuánto es. Y bueno, de epidemiología, vamos a ver que esto depende mucho por las edades. Si se fijan, la enfermedad de Kawasaki es la primerita que se desprende en la infancia, y seguida de la púrpura de Henoch, que también afecta a muchos niños. Y posteriormente, cuando ya pasamos arriba de los 40, 50 años, ahora sí viene otro pico de vasculitis, pero esas son las asociadas a ANCA. Y la arteritis de células gigantes, esta es muy frecuente en pacientes que tienen aproximadamente 70, 80 años. Por eso es que si se fijan, viene ahí esa curvita en la número 4, que es cuando se eleva la incidencia de estas enfermedades. En relación a la patogenia, como mencioné, va a haber diferentes factores asociados. Tiene que haber alguien que esté predispuesto inmunológicamente. No de la nada va a aparecer la vasculitis en cualquier gente. Debe de haber ciertos factores genéticos, ambientales, la contaminación, todos. Y sobre todo si hay alguna infección, ese va a ser como el trigger, el desencadenante de las vasculitis. Después de que tuvieron alguna infección grave, o hemos visto pacientes que tuvieron COVID y después desarrollan vasculitis, eso fue como el trigger. Y obviamente, ¿qué pasa? Hay una pérdida de la tolerancia inmunológica. Así que se echan a andar anticuerpos, empieza a haber esta inflamación y empiezan a formarse autoanticuerpos que empiezan a atacar a los vasos sanguíneos principalmente. Y obviamente vienen aquí los neutrófilos a desencadenar toda esta cascada de inflamación. También hay otros factores como las células B, las células T, pero principalmente es aquí una cascada de inflamación que ocasiona que los vasos sanguíneos se inflamen y se destruyan, que es lo último que dice daño endotelial. Es prácticamente el fin que tienen esta infección. ¿Cuándo sospechar una vasculitis sistémica primaria? Súper importante que estos pacientes sepan. ¿Cuándo? Y los médicos también. Sujetos con enfermedad sistémica inexplicable. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los vio 3 médicos generales y no diagnosticó nada. O que tal vez era una infección, tal vez era una gripa, una neumonía, pero el paciente sigue teniendo síntomas sistémicos. ¿Cuáles son? Principalmente la fiebre, pérdida de peso, ataque al estado general, no mejoran con el tratamiento que se les dio, o mejoran y después vuelven a recaer. Mialgias, que es dolor en los músculos. Artralgias es dolor en las articulaciones. La púrpura, que es la vasculitis tal cual. Y los riñones,
puede haber inflamación del riñón, que es la nefritis, y hematuria, que hay sangrado por la orina. Esta hematuria puede ser macroscópica, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente la ve, o micro, que solamente en un examen general de orina está demostrada, y afectación en las vías aéreas superiores. Estos pacientes empiezan con sinusitis, con moco, las costras, que venía en una de las preguntas, y estas son como la afectación. En el sistema nervioso puede haber afectación como mononeuritis, o sea, inflamación de un solo nervio o de diferentes nervios, que es la polineuropatía. A nivel pulmonar, estos pacientes pueden inclusive debutar con una vasculitis por medio de la hemoptisis. Hemoptisis quiere decir que tienen la tos con presencia de sangrado, nódulos o infiltrado. Pacientes que tienen inclusive hemorragia alveolar, y es una de las afectaciones principales y más graves, y debutan con esto. Vamos a empezar con las vasculitis. Las vasculitis de grandes vasos. El Takayasu es como muy frecuente en Asia. De hecho, por eso es la imagen de esta chica, porque es más frecuente en mujeres. Esta va a afectar los grandes vasos como la aorta, y sus ramas principales son mujeres jóvenes de 15 a 40 años, y va a haber presencia de estenosis. ¿Qué quiere decir esto? Que el vaso sanguíneo se cierra, trombos, que prácticamente se cerró, y aneurismas, que es como vimos en la imagen, que se formaban como ciertas bolitas. A nivel neurológico, estos pacientes van a tener cefalea, dolor de cabeza, y pueden tener eventos vasculares cerebrales. De hecho, es como una red flag para nosotros que alguien joven, mujer, que tenga un evento vascular isquémico, o presencia de vértigo, que están siempre mareadas, cardiovasculares, hipertensión, angina, y eso se llama claudicación intermitente, cuando la paciente como que cojea de una piernita, y esto es por afectación de los vasos sanguíneos. Otras manifestaciones, puede haber disestesias, que es como sensación de quemazón, como que sienten las piernas que les queman, o picazón, y la falta de fuerza, obviamente, que eso produce también la claudicación, y por eso arrastran como una piernita. ¿Vale? Esto es más frecuente en Asia, como les decía, pero sí hay pacientes mexicanas que tienen arteritis de Takayasu, y que es la enfermedad sin pulsos. ¿Por qué? Porque si les toma la presión arterial, no se escucha, no se siente, el médico no la percibe, y esto es por la estenosis tan fuerte que hay. Obviamente va a circulación, porque esa mano ya quedaría necrosada, pero esa circulación colateral es como muy chiquita. Son venitas que van hacia la mano, pero se forman muchas, pero por eso no se percibe la presión arterial en estos pacientes. También tienen anemia, trombocitosis. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente las plaquetas aumentan con tal de compensar esta anemia. Y los reactantes de inflamación, esto es, ojo, bien importante que sepan, los reactantes de inflamación es la BCG, la velocidad de sedimentación, y la proteína C reactiva. Esos son los reactantes de inflamación, y van a estar elevados. ¿Por qué? Porque hay inflamación de los vasos sanguíneos. El diagnóstico es clínico, pero nosotros los reumatólogos nos ayudamos por otros estudios, como es el PET, que es fenomenal, la resonancia magnética, que también nos ayuda, o una tomografía. El tratamiento es a base de glucocorticoides, metotrexate, y cuando el paciente no responde, pues tenemos que utilizar terapia biológica, inclusive anti-TNF y otro biológico, y el micofenonato hemofetilo, que también nos ayuda. Y esa es una imagen, perdón, que regrese, y es ahí donde muestra cómo se está estenosando. ¿Qué quiere decir ahí? La aorta, si se fijan ahí en la flecha, está ahí marcada la estenosis. Por eso es que tienen estos síntomas estos pacientes. Inclusive, si se fijan en la imagen D, prácticamente aquí se ven los vasitos que sí está corriendo, que es lo amarillito, y del otro lado prácticamente está nulo, no llega a la circulación más que por las periféricas que le dan nutrición a los órganos y a los tejidos. Vamos a la siguiente vasculitis de grandes vasos, que es la arteritis de células gigantes, que les digo que es más frecuente en Europa. Son pacientes ancianos, mayores de 50 años, y estos pacientes van a tener cefaleas frecuentemente. ¿Qué es amaurosis? Es cuando pérdida de la visión de manera repentina, fugaz, y regresa. Eso es amaurosis fugax, por eso es fugaz. Y tienen fiebre, tienen pérdida de peso, y la velocidad de sedimentación está elevada, muy elevada.
y la proteína se reactiva también, y eso es como un dato importante para nosotros, que la velocidad de sedimentación está sumamente alta. Y hay otra enfermedad reumática que va asociada a la arteritis de células gigantes, que es la polimialgia reumática. ¿Qué es la polimialgia? Pues obviamente inflamación de los músculos, principalmente en donde se ve lo naranja en la imagen que está ahí del dibujo, principalmente a nivel de los músculos, cintura torácica y cintura abdominal. Prácticamente tienen dificultad para mover los hombros y las piernas. Y esa es una imagen de una paciente donde me tocó rotar ahí en el Hospital de la Ceguera. Esta chica tenía arteritis de células gigantes y tuvo pérdida de la visión. Y este es un signo del halo en donde ecográficamente nosotros detectamos la arteritis de células gigantes para que no sea tan invasivo. Y el tratamiento, pues obviamente ya sabemos, inmunosupresores, glucocorticoides es el principal. Vamos a las vasculitis de vaso mediano, que es la poliarteritis nodosa, hay una asociación muy importante con el virus de hepatitis B. Afortunadamente ya es menos. ¿Por qué? Porque ya hay vacuna para eso, así que ahí disminuyó la incidencia de esta vasculitis. Son personas de mediana edad, son síntomas sistémicos y tienen artritis asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nada más es una mano y en una rodilla. No es como bilateral, no es de las dos manos, no es de los dos codos, las dos rodillas. Estos pacientes tienen lesiones cutáneas, o sea, vasculitis hasta en un 60%, afectación en el riñón, muchísima, hasta el 80% van a tener glomerulonefritis, que es inflamación del riñón, y pueden tener algo que se llama angina intestinal, que tienen dolor abdominal hasta en un 40%. De hecho, una de las preguntas que pusieron ahí es de que estos pacientes tenían dolor abdominal, y esto puede ser precisamente, ¿por qué? Porque obviamente en el abdomen hay vasos sanguíneos y puede haber este colapso de estos vasitos, y obviamente les puede causar dolor al momento de pasar el alimento, pero para eso es importante la valoración con un médico, de preferencia un reumatólogo, porque puede ser dolor abdominal por la vasculitis, o puedes tener una simple colitis por tomar 20,000 medicamentos y porque tu dieta no es la adecuada. Hay neuropatía asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente les duele una pierna o tienen alteraciones en la sensibilidad en una mano, y puede ser de dos tipos: motora o sensitiva, que nada más tenga la sensación, o de plano sí cuando le está afectando en el movimiento. Aquí vamos a ver que obviamente hay que pedirles para el diagnóstico la serología para el virus de la hepatitis. La analítica es súper inespecífica, no muestra nada, y nosotros nos echamos ciertos estudios, principalmente la tomografía o la angioresonancia, para ver principalmente esos aneurismas que se están formando, que son chiquitos. Si se fijan, eso es una imagen a nivel de riñón y se ven muy bien en el círculo las bolitas que son los aneurismas. Y obviamente el tratamiento pues es inmunosupresor, glucocorticoide y antirretroviral si tienen la hepatitis, o cuando los casos más graves, pues una plasmaféresis. Y la imagen de abajo se ve, ahí es una biopsia renal en donde se ve muy bonita la vasculitis. Y bueno, la vasculitis de vaso mediano, que es la Kawasaki, que afecta a los niños, menores de 5 años. Esos pacientes tienen fiebre, más de 5 días, tienen el famoso exantema. Ahí se ve la lengua en fresa, que es como dato característico. Los ganglios están totalmente inflamados, los ojos se les ponen rojos, que eso es la inflamación conjuntival, y lo que les mencionaba, que es lo de la lengua en fresa, que es la glositis. Y bueno, ese es el exantema característico en los niños, y esta enfermedad también se describió en pacientes asiáticos, por eso es que tiene el nombre así de Kawasaki, y ahí se ve muy bien la lengua en fresa, la glositis. Este pequeñito tiene también en la manita, tiene la vasculitis, y aquí lo más importante y lo más grave es de que puede formar aneurismas, y a la edad adulta puede haber complicaciones graves. Por eso es que ahí se ve la imagen de la angiotomografía en donde se ven ahí los aneurismas, y hay que atacar de manera oportuna. O sea, el tratamiento es inmediato. Es lo más temido por el reumatólogo y el pediatra. Y esta vasculitis puede desaparecer una vez resuelto el síndrome febril, pero puede haber complicaciones a futuro, y es el tratamiento oportuno, es con aspirina, inmunoglobulina, inclusive glucocorticoide a dosis súper altas.
Y bueno, es aquí parte del tratamiento en que se da, son bolos de metilprednisolona principalmente. Y cuando no responden el tratamiento, pues ya nos vamos al infliximab, a ciclosporina, metotrexato, inclusive recambio plasmático. Y bueno, las vasculitis de vaso pequeño, aquí ya vienen las asociadas a ANCA. Es un grupo de enfermedades que van a afectar a los vasos de mediano a pequeño calibre, como vimos en la clasificación de Chapel-Hill. Aquí es la GPA, que es la granulomatosis con poliangitis, antes llamada Wegener, la poliangitis microscópica, que vamos a decir la MPA, y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que es la GEPA, antes llamada de Church-Strauss. Y bueno, aquí la importancia de los ANCAs. Los ANCAs son prácticamente solamente los anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos. Los neutrófilos ya vimos que son los que se empiezan a volver locos y por eso es que van a ir estos anticuerpos, por eso se llama anticitoplasma de neutrófilos. Y aquí una de las preguntas que decían, la C-ANCA y P-ANCA, aquí prácticamente es porque cómo se ven en el microscopio. C-ANCA quiere decir que se va a pintar el citoplasma, y si se fijan en la imagen de arriba que dice A, ahí lo que está pintado de color fluorescente es el citoplasma, por eso son C-ANCA. Y del otro lado, si se fijan, dice P-ANCA, ¿por qué? Porque lo que se va a pintar es el perinúcleo. Por eso es que nada más se ve muy poquito, ¿vale? Y estos son los que van a ir contra a los antígenos. Y aquí se va a diferenciar, o lo más importante es, dependiendo si es C-ANCA, va a ir sobre una vasculitis, o P-ANCA otra, que vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿cuáles eso es más que nada como para médicos, ¿no? Indicaciones para solicitar los ANCAs. ¿Por qué los médicos de internistas y de primer contacto tienden a solicitar las ANCAs cuando hay glomerulonefritis, cuando hay hemorragia alveolar, o hay una vasculitis que no responde al tratamiento, pacientes que encuentran unos nódulos por tomografía, enfermedades crónicas de la vía aérea, que la destruyen, pacientes que tienen estenosis y que tal vez ellos no perciben. Tengo varios pacientes que ni siquiera se dan cuenta que tienen estenosis, pero en el momento que respiran, hacen esto. ¿Por qué? Porque se está estenosando la vía aérea. Tienen sinusitis o otitis crónica, ahí ya vimos la estenosis traqueal o estenosis subglótica, que hay que estarlos dilatando cada rato, en pacientes que los ve el otorrino y que por alguna razón les están estenosando más, y tratan de dilatarlos, pero no mejoran. Esa es una indicación absoluta para pedir ANCAs, inclusive biopsia. Mononeuritis, afectación de los nervios periféricos, o lo más grave es neoformaciones retroorbitales. ¿Qué quiere decir esto? Se forman unos tumores a nivel de la órbita y esos pacientes empiezan con protusión del ojo y lo más grave es la pérdida. Pacientes que tienen escleritis o queratitis, ¿qué quiere decir esto? Inflamación del ojo como tal, y que tengan neumopatía intersticial. Esta es una afectación pulmonar en donde los pulmones, ahorita vamos a ver en las imágenes, se inflaman y producen esto. Vamos a empezar con la granulomatosis con poliangitis, antes llamada Wegener. Ese es un trastorno obviamente autoinmune y hay inflamación granulomatosa. Y obviamente va a haber presencia de estos ANCAs, principalmente en el riñón y en el pulmón. Por eso es que prácticamente pacientes que empiecen con estas manifestaciones se les tiene que solicitar los ANCAs y de preferencia una biopsia. Es una vasculitis necrosante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber destrucción del vaso sanguíneo como tal. Y vamos a ver que pueden ser infinitas las manifestaciones, desde, si se fijan ahí en la imagen del dibujo, desde la punta del cabello, o sea, desde el dolor de cabeza hasta la punta de los pies, que puede ser neuropatía periférica. La manifestación clínica más frecuente va a ser la vía aérea superior, inclusive puede ser como una manifestación o una solamente afectación de un solo vaso o órgano. Hasta el 99% de los pacientes que tienen Wegener van a tener afectación en la vía aérea superior. Y de ahí, si se fijan, va a ir de inferior, que quiere decir esto, los pulmones, riñones, hasta el 77%, las articulaciones, artritis, en la piel, que es la vasculitis, sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, hasta en un 11%, que puede ser desde dolor de cabeza hasta paquimeningitis, que es inflamación de ahí
ahora sí que la capita que recubre el cerebro, en los ojos, que lo mencionaba, la escleritis, uveitis, que es muy frecuente. A nivel gastrointestinal pueden tener gastritis, colitis, es como muy inespecífico. Y a nivel cardíaco, pues esos pacientes, como hay inflamación de los vasos sanguíneos de manera generalizada, pueden tener embolias e infartos. Y bueno, de las manifestaciones clínicas, aquí son cortes tomográficos en donde se demuestra, en la A se ve la estenosis, es un corte de la tráquea, bueno, un corte tomográfico de la tráquea en donde ustedes se fijan, están marcadas las puntas de flecha, que quiere decir que este paciente tiene estenosis, por eso es que hacen esto. Y en la imagen C se ve el estrechamiento muy bien en la flechita, si se fijan, prácticamente viene de muy buen tamaño todo y de repente se forma un estrechamiento, por eso los pacientes tienen cambios en la voz. Y en el B también se ve ahí marcado el estrechamiento. Y en la imagen B y C es la típica imagen en silla de montar. ¿Qué pasa? Hay destrucción del cartílago de la nariz y por eso es que se forma ese en silla de montar y prácticamente hay destrucción de ese cartílago, por eso es que se ve ahí en la tomografía. Aquí lo que les decía de las formaciones a nivel de la órbita, ahí se ve muy bien este paciente que tiene protusión del ojito y prácticamente ahí hay que actuar de manera inmediata para que no se pierda el ojito. Y en la imagen de abajo es lo que mencionábamos de la hemorragia alveolar, la neumopatía intersticial. Si se fijan ahí en las flechas, este paciente tuvo una hemorragia alveolar y después quedó con ciertas secuelas. Y hay formación también de nódulos. Esta imagen me encanta porque es la imagen en fresa de la gingiva, que es prácticamente lo que se ve ahí, y los puntitos que simulan como si fuera en fresa, y es prácticamente patoneumónico. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente lo tiene GPA, tiene Wegener, ¿vale? Y es una fotografía muy, muy didáctica para médicos y para pacientes. Y bueno, el abordaje es principalmente pedirle al paciente las analíticas en donde van a estar presentes los reactantes de inflamación súper altos, puede haber anemia, la creatinina alta, obviamente, los leucocitos altos, las plaquetas también elevadas, tratando de compensar la anemia. El examen general de orina, pues obviamente ya va a haber afectación de la creatinina. Nosotros decimos que tiene sedimento activo. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber presencia de hematuria, proteinuria, va a estar eliminando proteínas por la orina y sangrados por la orina, porque está inflamado ese riñón. Y la radiografía de tórax va a mostrar los infiltrados que vimos, nódulos, inclusive cavitaciones, que se puede simular a tuberculosis. Muchos pacientes tienen el diagnóstico de tuberculosis y en realidad tienen vasculitis. Vamos a ver los criterios de clasificación, así rápido. Bueno, pues ustedes obviamente no tienen que saber todo esto, pero es prácticamente para que vean que son criterios de clasificación. En reumatología no hay criterios diagnósticos, que les quede claro, son criterios de clasificación para una y otra. Y aquí nada más es para demostrarle que hay unos pacientes, si se fijan, hay unos +3, +2, que entre más puntos sumen, obviamente hay más probabilidad de que tengan la vasculitis. Pero si tienen ciertos anticuerpos, disminuye, le quitan -1 a -4. ¿Por qué? Porque estos criterios son excluyentes entre sí. Vamos a ver que aquí para el GEPA tiene que haber CANCA positivo, +5 le dan. Si en cambio, si el paciente tiene PANCA, le quitan 1. ¿Por qué? Porque PANCA es más frecuente en Churg-Strauss, no tanto en GPA, y por eso es la razón. Son necesarios más de 5 puntos para clasificar como GPA a estos pacientes. Por eso es importante los ANCAs, ¿vale? Vamos con la GEPA y vamos a ver que esta también es necrosante y afecta a los vasos de pequeño y mediano calibre. Esos pacientes van a tener asma principalmente. Muchos sufren asma toda su vida y después sale la vasculitis. No porque tengas asma vas a desarrollar una vasculitis, no. Eso va a depender de muchos factores genéticos principalmente. Si en tu familia hubo alguna enfermedad autoinmune, pues obviamente tienes más predisposición a tener alguna enfermedad autoinmune asociada. Estos pacientes van a tener rinitis, eosinófilos elevados y granulomas en la tomografía.
El 60 al 70% van a tener ANCAs positivos, pero como vimos, estos van a tener MPO principalmente en un 30% y PR3 en un 20%, o sea, bajito. Inclusive hay pacientes que nunca van a tener los ANCA positivos, pero en la biopsia van a tener esta vasculitis y es por lo cual nosotros diagnosticamos. La edad de presentación son 40-50 años. Y esta es prácticamente un corte histológico en donde se ven un montón de eosinófilos, que son los puntitos rojos que están ahí conglomerados, y es la manera en cómo diagnosticamos vasculitis. Por eso es súper importante que tengan siempre un corte histológico, que quiere decir esto, una biopsia. Y bueno, aquí a nivel nasal, pues hay afectación de la rinitis, la sinusitis, a nivel neurológico pueden tener dolor de cabeza, cardiovascular, embolias, infartos, pulmones, los nódulos renales, ya vimos que la nefritis, gastrointestinal pueden tener dolor abdominal difuso y obviamente la vasculitis cutánea a nivel de la piel y neurológico también. Los criterios de clasificación, pues si se fijan, la otra eran CANCA, aquí van a estar PANCA positivo. Pero si tienen PR3, le quitan hasta menos de 3 puntos, por eso les decía que son excluyentes entre sí. Obviamente, si el paciente tiene pólipos, tienen asma, neuritis, van sumándose los puntos, si se fijan. Obviamente, si tienen eosinofilia, pues hasta 5 puntos más. Y tiene que haber más de 7 para diagnosticar GEPA. En la poligitis microscópica me tocó ver muchos pacientes en el INER que llegaban por hemorragia alveolar, muchas mujeres arriba de los 60 años que tenían esto. Glomerulonefritis, tenían afectación en el riñón, hemorragia alveolar, por eso llegaban al INER, y mononeuritis múltiple y fiebre. Estos pacientes obviamente llegaban a la terapia intensiva y al hacer el abordaje se le pedían los ANCAS y salen positivos hasta en un 85% y estos son los anti-MPO. Aquí mencionamos lo mismo, PANCA 60% y CANCA hasta en un 30%. Estos son MPO por ser mieloperoxidasa. Los otros PR3 es proteinasa 3. Son nombres muy complicados para que se los aprendan, pero aquí lo importante que sepan si es MPO PR3 positivo. Y vamos a ver que las manifestaciones, pues este paciente tiene hemorragia alveolar, que se ve ahí un infiltrado, que se ve, ahora sí que lo blanco que ustedes notan que está en una flecha es un nódulo, pero abajo es una hemorragia alveolar. Y en la otra es una imagen histológica de un riñón que tiene nefritis. Y la afectación renal, pues sí, va a ser lo más importante y aquí va a ser rápidamente progresiva. Casi prácticamente el 100% de los pacientes van a tener nefritis y a grandos nefróticos. ¿Qué quiere decir esto? Van a tener proteinuria, por eso tienen edema, tienen inflamación de las piernas, se les ponen totalmente hinchadas, ¿no? Hay hematuria, va a haber sedimento urinario positivo, que son los cilindros, y sangrado. Y cuando le hacen la biopsia van a haber medias lunas glomerulares. Y el diagnóstico, o más bien los criterios de clasificación, va a ser porque estos pacientes tuvieron prácticamente la hemorragia alveolar, se le toman los ANCAS y van a salir positivos, ¿vale? Pero si se fijan, son excluyentes también aquí. -4 si tienen eosinófilos, porque ese es prácticamente el Churg-Strauss, si se fijan. Y el tratamiento, pues prácticamente de las vasculitis, ahorita ya hay una nueva clasificación que salió del Colegio Mexicano, del Colegio Americano de Reumatología y también del EULAR, que es la Liga Europea, pero prácticamente el tratamiento número 1, pues prácticamente va a ser el rituximab. No ha habido ninguno que lo desbanque al rituximab, principalmente para GPA y para MPA. Para Churg-Strauss, sí, mepolizumab ha tenido muy buena aceptación por parte del paciente y clínicamente les va mucho mejor, pero mepolizumab está carísimo, cuesta como 100,000 pesos, así que nada como el glucocorticoide. Y bueno, aquí es como prácticamente un esquema, un panorama general de los pacientes. No es lo mismo que tengas afectación de un solo órgano como la vía aérea y nada más, a que tengas
hemorragia alveolar, que tengas uveitis, que tengas afectación renal, pues obviamente entre más órganos comprometidos, el tratamiento con el inmunosupresor pues, se va a hacer más potente. ¿Por qué? Porque únicamente si es localizada el trimestoprim no me va a funcionar absolutamente para nada. De hecho, yo a ningún paciente con localizado les dejo trimestoprim, yo siempre les dejo un inmunosupresor. Al ser en vasculitis tan graves, sí hay que, la toma de decisiones es importante. Y bueno, vamos a ver que inclusive hay estudios con recambio plasmático. No sé si hay pacientes aquí que estuvieron en el protocolo del doctor Luis Felipe Flores, que fue el único en México en donde llevó el Pexivas, que es este protocolo, en donde eran pacientes que se les hacía recambio plasmático y algunos les fue bien, otros no les fue tan bien. Así que si se fijan, pues todavía hay mucho que hacer en los protocolos de investigación. Y bueno, ya terminamos las vasculitis asociadas a ANCA, vamos por inmunocomplejos, que esta enfermedad antimembrana basal glomerular, que también está comprometida el riñón y el pulmón. Vamos a ver que también el tratamiento tiene que ser sumamente rápido con glucocorticoides, ciclofosfamida, inclusive el recambio. La supervivencia a nivel renal es mayor del 90% si se trata de manera oportuna, pero cuando el paciente ya está en diálisis, pues desafortunadamente el pronóstico no es tan bueno. Hay otras vasculitis que se llaman por inmunocomplejos. ¿Qué quiere decir esto? Se van formando crioglobulinas, que son inmunoglobulinas que se van a precipitar con el frío. Y de hecho estos pacientes tienen necrosis de los dedos, tienen oclusión vascular o por acúmulo de complejos inmunes, que afortunadamente es rara, pero sí se puede presentar. Y hay otras vasculitis, por ejemplo, por la urticaria o por hipocomplementemia, que se va a caracterizar por la presencia de abones, que son las imágenes que se muestran ahí, y son mayor de 24 horas y quedan con cierto pigmento. Los pacientes pueden tener fiebre, edema de la boca, artralgias, artritis, síntomas oculares, si se fijan son súper inespecíficas. La vasculitis por púrpura de Henoch-Schönlein, que es más frecuente en los niños, que decíamos, los pacientes tienen púrpura, tienen máculas, pápulas, que es como la evolución de estas lesiones, y artritis. Aquí hay que ver que estos pacientes no vayan a tener daño renal, súper importante, porque la mayoría tienen, pero que no queden de manera residual, que cuando sean adultos vayan a tener estas afectaciones. Angina intestinal, lo que les decía, que después de que comen, esta vasoconstricción es tan importante que les ocasiona dolor y sangrado, obviamente, en las evacuaciones. El cuadro clínico, pues como vimos, hay púrpura casi en el 100% de estos pacientes, puede inflamarse las articulaciones, artritis a nivel gastrointestinal y renal, que es lo que más que debemos de cuidar. Es raro la hemorragia alveolar, pero si ocurre, es prácticamente mortal. La nefritis, 20% van a tener esta patología, y la nefritis es definida como hematuria, sangrado en la orina, ¿vale? Aquí puede haber hipertensión arterial, insuficiencia renal o oliguria. Oliguria quiere decir que la orina disminuye en el volumen. Y el síndrome nefrótico es cuando la proteinuria se eleva bastante, y por eso estos pacientes se edematizan. ¿Por qué? Porque acuérdense que las proteínas jalan agua, y la albúmina es también una proteína que jala agua, y como ya no hay, se están eliminando estas proteínas, el paciente se empieza a hinchar, edematizar. Y bueno, el tratamiento pues prácticamente son glucocorticoides, inmunosupresores, si se fijan, y pues obviamente si tienen a nivel afectación de sangrado intestinal, pues también son glucocorticoides. Aquí lo que les decía del Behçet, que en México es poco frecuente, pero en Europa es muy frecuente por lo de la ruta de la seda, y estos pacientes tienen úlceras a nivel vaginal y oral, pero es bien importante que sean úlceras recurrentes. Si nada más le sale una úlcera y nada más, eso no es Behçet, ¿vale? Hay otras afectaciones a nivel del ojo, que es una uveitis, o alteraciones en el sistema nervioso, que es más complicado, y pueden tener trombos también. Aquí se muestra la ruta de la seda, que es la ruta que iban los mercaderes, por así decirlo, iban recorriendo, si se fijan, toda parte de China, Europa Central, hasta África, pero también pasaban por Europa, principalmente España y Portugal.
Aquí me regreso porque en Turquía es súper frecuente, pero en México no tenemos tantos pacientes con Behçet. Y este era como los criterios que tienen que tener úlceras recurrentes y vaginal o oral y las lesiones en el ojito. El tratamiento pues prácticamente son bolitos de metilprednisolona, la colchicina, y cuando no responden pues obviamente ahí va la terapia biológica. El tratamiento de azatioprina es buenísimo, talidomida también, y cuando no, pues ahora ahí van los biológicos. Si se fijan, los biológicos vienen siendo como el tratamiento, ahora sí que la última escala. ¿Por qué? Porque son medicamentos caros, hay que protocolizar al paciente, etc, etc. Y pues el síndrome de Cogan, ya vamos a finalizar, para que no se me duerman, es una enfermedad crónica que afecta la córnea y el oído. Estos pacientes van a tener sordera, así que es súper importante que los tratemos de manera oportuna, porque pueden perder la audición y el ojito también. Y si se fijan, aquí viene todo, desde mareo, vértigo, no empiezan a escuchar bien, nistagmus, que ven todo el ojito se va, y la sordera, que es como lo más grave. Y aquí se ve una imagen como muy representativa, que se forma ahí a nivel de la córnea, ese infiltrado, y aquí es la imagen de abajo es una audiometría, en donde si ustedes se fijan, las bolitas en rojo primero van muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la audición va bien y de repente, ¡fum!, se baja, se cae de golpe, y esa es prácticamente sordera, que hay que tratarla porque si no el paciente queda con esa complicación. El tratamiento es glucocorticoide, es el más usado, y obviamente si afecta el ojo, pues también es esteroide tópico, y un ahorrador de tanta cortisona es el metotrexate, la ciclofosfamida y la ciclosporina. A nivel vestibular, pues prácticamente también son bolos de metil, hay que salvar ese oído sí o sí, y la furosemida se deja como para disminuir un poquito la presión, y obviamente el metotrexate, que es el fármaco. Azatioprina también, y cuando no, pues ya vienen todos los biológicos. Y hay vasculitis que nada más va a afectar a un solo órgano, ¿no? Que es otra pregunta que ponían ahí, que es la vasculitis cutánea, que nada más puede afectar la piel, como se ve ahí la imagen, las piernas, y nada más. Hay un porcentaje de pacientes que va a evolucionar a otra vasculitis sistémica, que quiere decir esto, que va a afectar a otros órganos, que es la minoría afortunadamente, y solamente las vasculitis se va a quedar a nivel cutáneo y tan. No hay que hacerle ninguna otra cosa más que el tratamiento que le da el dermatólogo y ver la evolución. Esperemos que nunca evolucione a una vasculitis sistémica primaria, y les va bastante bien. Y hay otras que nada más van a afectar, como les decía, a la piel, al sistema nervioso, a nivel gastrointestinal y a nivel genital, pero va a remitir bastante bien. Y aquí este es como para los médicos, se lo había dejado porque esta plática era un extracto que hice para médicos de primer contacto, es cuando sospechar una vasculitis, y si se fijan, no es fácil. De hecho, diagnosticar una vasculitis es muy complicado. Yo ni siquiera siendo internista sabía cómo diagnosticar una vasculitis sistémica primaria hasta que llegué a reumatología, y posteriormente hice mi entrenamiento en vasculitis. Ahí sí ya es muy sencillo para mí, pero es un largo camino. Inclusive para un médico sí es limitado el conocimiento de estas vasculitis, por eso es importante que se sepan, porque entre más diagnóstico temprano se haga, al paciente le va a ir mucho mejor, ¿vale? Y bueno, las conclusiones y los puntos claves. Se trata de enfermedades sistémicas que afectan a todo el órgano y a todos los órganos o a todo el sistema, y es necesario descartar otras patologías, como cuáles, como infecciones, como la gran simuladora que todavía es la tuberculosis, o inclusive neoplasias. Muchos cánceres van a producir anticuerpos ANCA positivos y lo que tienen es un cáncer. Por eso es importante la valoración por un reuma. Predomina la fiebre, la pérdida de peso, astenia, que quiere decir que no les dan ganas de nada, anorexia, que pierden el apetito, y las artralgias, la inflamación, más bien el dolor en las articulaciones y el dolor en los músculos. Hay que identificarlos principalmente en piel, vía aérea, riñones y sistema nervioso. Y bueno, pues creo que es la última diapositiva de mi presentación,
y vamos a tratar de contestarlas en este lapso de tiempo, todas las que tengan, ¿vale? Muchas gracias, doctora. Podemos empezar con las preguntas. Espérame, no se oye. Traté de hacerlas en un lenguaje lo más coloquial, la verdad es que es complicado hablar de las vasculitis en un lenguaje coloquial. Sí tenemos que hablar en un lenguaje técnico médico, pero yo sé que ustedes estudian mucho y saben de lo que estamos hablando, pero si en alguna palabra se atoraron, díganme. Muchas gracias, doctora. Mire, aquí tenemos algunas preguntas que nos están llegando por el en vivo para irlas respondiendo. Dice una persona que tiene GPA que solo le ataca la vista y que no ataca ningunos otros órganos como riñones o órganos vitales, que sí es posible que un GPA solo ataque la vista. Sí, ya vimos que hay vasculitis que solamente van a GPA, que solamente es localizada, que solamente va a afectar el ojo. Hay pacientes que solamente van a ser afectados por la tráquea, por eso tienen estenosis o nada más el riñón o nada más al pulmón. Sí. De acuerdo. Esta que es muy importante y que es frecuente, sus dudas es, ¿se puede salir negativo a ANCAS y tener vasculitis? Sí, sí, hay un porcentaje de pacientes que nunca van a positivizar los ANCAS, por eso es importante pedirle las especificidades. ¿Qué quiere decir esto? La MPO y la PR3, porque luego a veces nada más si ustedes se fijan, piden C-ANCA y P-ANCA, ¿no? Pero es importante pedir estas otras, para ver si es proteinasa 3, si es para GPA o MPO, si es para MPA o Chuk-Strauss. Sí, es complicado. Yo entiendo que el paciente se queda así como que, ¿de qué demonios me está hablando la doctora? Pero sí es importante pedir, ahora sí que no ustedes, obviamente, sino el reumatólogo debe de pedir estas especificidades para ver de qué nos estamos enfrentando. Si el paciente está negativo de estos ANCAS, es importante hacer biopsia. Súper importante, sobre todo hemos visto que en vía aérea, en tráquea, cuando el paciente se está estenosando, muchos son negativos, por eso dicen, no tienes vasculitis, pero en el momento en que le hacen la biopsia, de ahí sale la vasculitis como tal, y hay que dar tratamiento con rituximab. Ok, gracias. Otro es, preguntan sobre algún estudio para saber qué tan inflamados están los ojos en una escleritis y con quién se debe hacer, si tiene que acudir con el oftalmólogo o con el reumatólogo. Con el oftalmólogo, 100%. Obviamente el que va a llevar la batuta es el reuma, de preferencia alguien que tenga el entrenamiento con vasculitis. Pero él tiene que ir con el oftalmólogo porque él es el que tiene que pedir los estudios que se realizan, CTO, que es el ultrasonido del ojo, una tomografía, una resonancia, para ver qué tanta inflamación. Si ustedes ven las imágenes que puse, ahí se veía muy bien cuando están por las neoformaciones o cuando hay inflamación del nervio óptico, que también hay que salvar ese ojo. En fin, el oftalmólogo, de preferencia, yo siempre los mando con alguien que tenga ese entrenamiento en uveitis, que hace una especialidad y hace una subespecialidad en uveitis, o más bien enfermedades inflamatorias oculares, que la doctora Concha es como la top, en donde yo mando a mis pacientes. Muchas gracias, doctora. Aquí viene otra, dice, ¿por qué si en los estudios sale sin actividad aparente el GPA, sigue cerrándose la tráquea? Aquí es súper importante, de hecho todavía está en estudios, en protocolos, están saliendo nueva evidencia científica porque no se ha demostrado por qué se sigue cerrando la tráquea a pesar de que no hay actividad, ¿no? Inclusive el paciente está bien, pero la tráquea se sigue estenosando. Aquí todavía falta investigar algunos otros factores o externos que puedan estar produciendo esta estenosis, pero sí todavía no se sabe por qué. Ok. Dice, dentro de las vasculitis de vasos pequeños, ¿puede haber alguna sin clasificación? Sí, pues prácticamente ya ahorita ya están de la de Chapel Hill, era como la parte número 1, porque la otra parte vienen las vasculitis hasta de otro tipo, ¿no? Pero prácticamente están bien clasificadas, tal cual. Ok. Dice una persona
que tiene vasculitis cutánea y síndrome de Sjögren puede donar sangre? Generalmente, por normativa se recomienda que los pacientes con enfermedades autoinmunes no donen sangre. Y estos son por múltiples factores. Punto número 1, a veces los pacientes tienen actividad de la enfermedad y tienen anemia. Así que si van a donar sangre, pues obviamente van a tener más anemia. Y número 2 es por el medicamento inmunosupresor. Ajá, ¿por qué? Porque ese medicamento obviamente también está presente en la sangre, así que no son candidatos para donar sangre. Prácticamente por el uso de estos medicamentos o que están con terapia biológica, pues también ahí va el rituximab en la sangre, por eso es que no pueden donar sangre. Muy bien. Dice, durante 12 años he tenido GPA, pero recién diagnosticada hace un año, con manifestación en tráquea, con estenosis subglótica. Pregunta, ¿por qué durante 11 años estuvo estable a pesar de no tener tratamiento y en este último año ha tenido más de 13 dilataciones? Ya está en tratamiento, pero quiero saber por qué pasa eso. Pues ahora sí, aquí es pregunta al sistema inmunológico, ¿por qué reaccionó de esta manera, no? Si en 13 años estaba súper bien, ¿por qué? Pero como les decía, tiene que haber un trigger, un desencadenante. Hay pacientes que tuvieron alguna infección grave, inclusive hasta las emociones vienen implicadas aquí, ¿no? También un evento traumático, el COVID, estuvieron intubados, algo pasó en ti que después de ese evento empezaste a desarrollar otros síntomas más graves. Y tal vez la vasculitis ahí andaba, ¿no? Te daba latita, a lo mejor pequeña, ibas con el médico, te dan tratamiento, pero no se sabe por qué, pero en ese momento, ¡pum!, se desencadenó. Hay que indagar si fue por COVID, si fue por alguna otra infección, principalmente son infecciones de ese tipo. Ok, después viene, esta es muy típica, si este tipo de enfermedades son hereditarias, que se las pueden heredar a sus hijos o a sus nietos. Eso que les quede bien claro, que ninguna enfermedad reumática se hereda. Esas enfermedades no son hereditarias, no es como la hemofilia y esas enfermedades tal cual. Herencia quiere decir que tú la transmitas automáticamente a tus hijos y tus hijos van a tener esa enfermedad, ¿vale? Aquí hay cierto componente genético. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una enfermedad autoinmune, es más probable que tu descendencia la tenga, pero eso no quiere decir que automáticamente la vayas a transmitir a toda tu descendencia. Pero sí, obviamente, si te casas con alguien que también tiene enfermedades autoinmunes y tú también, pues obviamente pues, ahí va la herencia, ¿no? También el plus, hasta eso hay que saber con quién casarse. Ok, dice, si tengo PAN sistémica con ANCAS y hay sintomatología de otras afecciones, ¿podría tener múltiples tipos o dos simultáneas? Mira que esto es muy frecuente, que hay pacientes que tienen una enfermedad autoinmune y que tienen asociación de otras, como lupus y Sjögren, ¿no? Tienen lupus y artritis reumatoide, que ese es el lupus famoso. O tienen hipotiroidismo, que es una enfermedad autoinmune de la glándula tiroides. Sí puede haber asociación de otras enfermedades autoinmunes, pero en las vasculitis es raro. Yo creo que nada más debe tener una con ciertas manifestaciones clínicas que se parecen a otras, pero sí, por eso es importante el diagnóstico correcto. Afortunadamente el tratamiento es el mismo, la mayoría. Ok, mira, aquí hablan de alguien con Churestaus que le ataca los pies, que no los siente y camina con dificultad. Si existe la posibilidad de mejorar. Sí, tiene que haber aquí el tratamiento obviamente multidisciplinario, no solamente el reumatólogo, sino también debes de ir con fisioterapia, rehabilitación. Si tienes alteraciones gastrointestinales, pues obviamente con el gastro, renales con el nefrólogo, cardíacos con el cardio. Si se fijan, ahora sí que dependiendo qué afectaciones tienes, tenemos que mandarte con el especialista adecuado. Si aquí hay una afectación de los nervios periféricos, te tenemos que mandar con el neurólogo, así que sí debe de tener una valoración por un neurólogo. Estos hacen un estudio que se llama, ponen como unos piquetitos, y es ahí de manera que nosotros detectamos si hay alteración de los nervios y lo tratamos, pero es súper importante que vayan con el neurólogo o un neurofisiólogo. Okay.
Luego acá hay otra que dice que puede haber sensación de entumecimiento en cuello y brazos, adormecimiento, que no pasa con el tratamiento, tiene vasculitis leucocitoclástica. ¿Sí puede? Pues no, aquí hay esta como que vi que se repetía mucho, ¿no? Y como que muchos pacientes dicen, ay, tengo vasculitis leucocitoclástica. Pues desde las vasculitis más típicas, es como la más común y corriente, ¿no? Que esta afortunadamente es la que no va a evolucionar en la mayoría de los casos a una sistémica. Aquí hay que ver que el paciente no tenga artrosis, ¿no? Que ahí puede estar implicado el cuello, desgaste del cartílago como tal, que tenga fibromialgia, que tenga, no sé, alguna torcedura muscular, en fin. La vasculitis leucocitoclástica no te va a ocasionar ese problema, a menos que evolucione a una forma grave sistémica. Pero aquí hay que descartar otras. A veces también los pacientes le quieren echar la culpa a la enfermedad autoinmune de todo, ¿no? Y no es así. Por eso es importante que acudan con la valoración con el médico, porque puedes tener otras alteraciones, inclusive desgaste del cartílago, tal cual, y que por eso es que te está doliendo el cuello. Muy bien. Bueno, doctora, todavía hay un par de preguntas más, pero ya estamos en tiempo. Podemos cerrar ya con esta última. Hablan de que le habían hecho estudios a un paciente, que le habían dicho que tenía vasculitis y después que no. Si hay algún estudio para precisar vasculitis y si sí, ¿cuál es? Pues yo lo que recomiendo es que ahora sí que lo vea, que lo valore un reumatólogo que tenga la alta especialidad en vasculitis, precisamente para que no le queden dudas al paciente si tiene o no. Que tenga el diagnóstico preciso, tal cual, es una biopsia de algún órgano que esté afectado, y ahí nos va a decir que si tiene vasculitis o no, asociada a los ANCAs, que son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que también nos ayuda. Si se fijan, no hay como un estudio específico que me diga, si tienes esta vasculitis tal cual. Es un conjunto de ahora sí que síntomas y de estudios que se le tienen que realizar al paciente para dar un diagnóstico como tal. Por eso, otra vez a lo mismo, la valoración del reumatólogo es súper importante. ¿Por qué? Porque si no va a pasar esto, va a andar el pobre paciente con médico tras médico tras médico, gastando, y nunca va a llegar con un diagnóstico concreto. Muchas gracias, doctora. Son todas las preguntas. Le dejo el micrófono a Salvador. Muchas gracias, doctora, por su atención. Sí. Muchas gracias. Yo seguiría contestando toda la hora, sí, pero también entiendo que pero se las podemos enviar, porque acá yo en la Fundación Vasculitis Chile tengo hartas preguntas también. Vale, perfecto. Y las contesta en la medida que usted pueda. Muchas gracias. Muy amable y muy clara la exposición. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya, pues bueno, me despido. Espero que haya sido productiva esta plática y nos vemos muy pronto. Hola, doctora. Para cerrar, bueno, a nombre de Vasculitis Sistémicas México y de la Fundación Vasculitis Chile, la nueva asociación Aliabat, le queremos hacer de manera virtual la entrega de este reconocimiento, que de manera puntual también se lo haremos llegar de manera electrónica, donde básicamente estamos reconociendo su valiosa y destacada participación en este primer encuentro informativo de la Alianza por la Vasculitis Aliabat, celebrar el día de hoy, y firman ambas representantes de las fundaciones de Chile y de México. Le agradecemos como siempre su disponibilidad, su gran conocimiento y sobre todo la aportación que hace para conocer más de estas vasculitis. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a todos, y pues bueno, ya estaré contestando de manera por Instagram todas las preguntas que quedaron ahí en el aire, y bueno, pues espero acompañarlos en otra ocasión. Muchas gracias por la invitación. Así será. Hasta luego. Adiós. Gracias, doctora. Dejamos sus datos también al final para que la puedan consultar. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, vamos a dar unos minutos mientras preparamos la presentación del tema de nutrición.